En este video vamos a abordar el tema de frote periférico. Vamos a introducirnos en el estudio y en los aspectos más importantes que tenemos que considerar en el momento de evaluar un extendido sanguíneo y de hacer un correcto informe para orientar el diagnóstico del médico. Bueno, entonces tenemos que tener claro a qué se refiere el médico cuando me pide la prueba de frote periférico. El médico lo que quiere es que nosotros hagamos una evaluación detallada de lo que observamos en las tres series celulares, es decir, en la serie roja, en la serie blanca y en las plaquetas. Tenemos que hacer una evaluación morfológica y también cuantitativa de cada una de las series y al final de hacer esta evaluación nosotros tenemos que darle una impresión clínica. Esta impresión clínica no es un diagnóstico, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es una orientación a lo que él puede investigarle al paciente según lo que yo le haya observado. Para hacer la muestra ideal, digamos, para un frote periférico, el extendido sanguíneo debe de hacerse de sangre que no haya tocado o que no haya tenido contacto con anticoagulante, porque ya sabemos que hay fenómenos, por ejemplo, como la pseudotrombocitopenia o como el satelitismo plaquetario, que puede alterarme la morfología celular o incluso me puede alterar el recuento plaquetario. Entonces, es preferible tener sangre que no haya tenido ningún contacto con ETA o con cualquier otro anticoagulante, y por eso es que el sitio de punción es capilar del dedo, y entonces a estas alturas ustedes ya hicieron esta práctica, pero vamos a repasar un poquito de cómo tomamos la muestra. Empezando, tenemos que hacer un pequeño masaje para poder favorecer la circulación en el área que nosotros vayamos a puncionar. Esto también es importante porque a veces el paciente está nervioso y entonces tiene las manos frías y eso no favorece a que cuando yo haga la punción pues salga la sangre fluidamente. Luego tengo que escoger, en el paso 2 y 3, tengo que escoger qué sitio es el que voy a puncionar. La teoría dice que debería escoger la mano izquierda y los dedos anulares e índices serían los ideales, pero pues en la práctica uno tiene que escoger dependiendo de la accesibilidad que tenga yo para puncionar. El paso 4 es la desinfección. Siempre cuando ya escogí el área que yo voy a puncionar, entonces tengo que desinfectar esa área y luego tengo que tenerla bien fijada, o sea, tengo que sujetar el dedo firmemente porque el paciente tiende a jalar. Es como un reflejo al momento en que yo le voy a pinchar con la lanceta. Entonces tengo que tener mi área y el dedo sujetado firmemente. Esto no quiere decir que yo voy a hacer mucha presión para no congestionar, pero sí sujetarlo con fuerza. Después de hacer la punción con la lanceta, tengo que descartar la primera gota. Esa primera gota no puedo hacer un extendido de ahí porque generalmente viene diluida con linfa, lo cual sí me puede afectar mi morfología y también me puede afectar si voy a hacer algún recuento estimado. Y por último, ya la segunda gota, entonces ya presiono un poquito para darle el volumen que yo necesito y entonces empezar a hacer mis extendidos sanguíneos. Tengo que recordar que debo hacer por lo menos 4 extendidos sanguíneos por paciente y estos extendidos sanguíneos pues tienen que tener el largo adecuado y con la técnica adecuada, ¿no? Antes de iniciar mi evaluación microscópica, tengo que hacer una evaluación de hacer un control de calidad, por decirlo así, de las láminas que yo voy a utilizar para poder hacer esta evaluación. Tengo que fijarme, por ejemplo, en el largo, que el largo esté por lo menos 75%, eso ya lo habíamos hablado, 75% de mi lámina, que esté bien hecho, que no tenga barbas, que tenga, que se le puedan apreciar las tres partes del frote que nosotros ya conocemos, es decir, la parte de la cabeza, la parte del cuerpo y la parte de las barbas y que se note que vaya como en un degradé. Eso quiere decir que está un frote bien hecho. Aparte tengo que ver que se haya hecho bien la tinción y entonces para eso monto mi lámina en el microscopio y voy a evaluar de que esté bien teñida,
que no se haya pasado ni de azul de metileno ni de eosina, o sea que mi lámina no esté muy azulada ni tampoco esté muy rojiza, y tampoco que existan precipitados ni artefactos que puedan hacer o alterar la morfología de mis células. Una vez que yo ya tenga, que yo esté segura que mis láminas cumplen con todos los requisitos de calidad, entonces yo ya me puedo disponer a hacer la evaluación, y ahorita vamos a hablar específicamente de cómo se hace esa evaluación. Entonces, entre las recomendaciones eh, que yo les hago antes de que ustedes empiecen a evaluar su extendido sanguíneo para reportar su frote periférico, es que siempre cuenten con la hematología completa del paciente, y mejor si con los exámenes complementarios que se ha hecho. Nunca vayan a aventurarse a evaluar los extendidos sanguíneos sin haber por lo menos revisado la hematología completa, e ir ya con una idea de lo que yo voy a buscarle al paciente, de qué alteraciones él pueda tener, o qué morfológicamente le puedo yo encontrar según la revisión que yo hice de la hematología completa. Siempre traten la manera de contar con la historia clínica o datos relevantes que haya dejado el paciente, y si fueron ustedes los que le toman la muestra, traten de platicar con el paciente y de preguntarle por qué se está haciendo estos laboratorios, y entonces ahí podemos obtener bastante información que nos puede servir mucho en el momento de la evaluación. Siempre tenemos que tener 4 extendidos sanguíneos, porque aquí vamos a recordar el famoso dicho de que una gaviota no hace verano. ¿Qué quiero decirles con esto? Por ejemplo, en el momento en que yo estoy haciendo mi extendido sanguíneo, es muy común que yo lastime las células, porque ellas van rodando, y entonces pueden sufrir alargamientos, pueden sufrir deformaciones, y entonces a esto se le conoce como efecto de frote. Entonces yo puedo encontrar en mi extendido sanguíneo algunas células deformadas, pero tengo que hacer la diferenciación entre lo que es un efecto de frote o lo que es una alteración morfológica real en el paciente. ¿Cómo puedo yo saber esto? Primero, porque una alteración morfológica real en el paciente se va a ver reflejada, por ejemplo, en el volumen corpuscular medio, que sería la forma, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo tengo anisocitosis, yo lo vería reflejado en un RDW alto, ¿verdad? Entonces, siempre correlacionen su hematología completa con las alteraciones que están encontrando. Si de repente ustedes encuentran eventualmente una célula alargada o por ahí una célula deformada, pero no está en casi todos los campos y no la encuentran en sus 4 extendidos sanguíneos, entonces tengan por seguro que están frente a un efecto de frote. Pero si por el contrario encontramos una alteración ya en la hematología, en algún parámetro, encuentro en casi todos mis campos de un extendido esta alteración, y después reviso los demás extendidos y encuentro esa alteración, entonces yo estoy frente a una alteración verdadera. Después de tomar en cuenta esto, que es muy importante, entonces sí ya nos vamos a adentrar en cómo vamos a hacer esta interpretación. Acá yo les presento un modelo que es el que nosotros utilizamos en el laboratorio y es el que nos sirve. Por supuesto, este modelo está sujeto a todas las modificaciones que ustedes le quieran hacer en el futuro. Ya pues adaptándolo a la población que ustedes van a estudiar, o por ejemplo adaptándolo al laboratorio o a lo que a ustedes más les sirva. Pero acá yo lo que intento es dejarles un modelo en el cual ustedes se puedan basar para hacer sus frotes o sus evaluaciones de frote periférico, que por lo menos es con lo mínimo que tienen que contar. Entonces, como les decía, tenemos que ir evaluando cada una de las series. Nosotros en el laboratorio lo hacemos de una forma de lo que menos aspectos tiene a evaluar hacia lo que más aspectos tiene. Entonces vamos a empezar por la serie roja. En la serie roja el aspecto que vamos a evaluar es la morfología. ¿Y a qué me refiero con morfología? Pues me refiero a todas las alteraciones morfológicas que podemos encontrarle al eritrocito, y que estas alteraciones morfológicas me indican más o menos qué patología asociada puedo yo tener o puede tener mi paciente. Entre estas alteraciones, por ejemplo, está la microcitosis, la normocitosis y la macrocitosis. Entonces,
ustedes ya hicieron un atlas de todas las alteraciones morfológicas de la serie roja. Entonces, todas estas alteraciones son las que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, esferocitos, eliptocitos, estomatocitos, y en qué cuadro patológico nosotros asociamos estas alteraciones. Para reportar estas alteraciones tengo que hacerlo con criterios de leve, moderado o severo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. En la evaluación de la serie roja también tengo que considerar las inclusiones. Inclusiones como por ejemplo cuerpos de Howell-Joly o el punteado basófilo. Tengo que saber bien cuáles son las alteraciones morfológicas o las inclusiones propias de la serie blanca y cuáles son propias o exclusivas de la serie roja. Como por ejemplo, yo he encontrado reportes en el que dice, les pongo un ejemplo, se observan eritrocitos con granulación tóxica, cuando sabemos que la granulación tóxica es propia de los neutrófilos, mientras que el punteado basófilo es propio de los eritrocitos. Entonces, esto es muy importante, que ustedes tengan bien claro cuáles son propias de cada una de las series. Cuando yo reporto, tengo que, aparte de poner lo que yo observé, por ejemplo, la inclusión o la alteración morfológica, tengo que poner qué tanto o qué cantidad de esto observé en criterios de leve, moderado o severo. O también es válido ponerlo en criterio de cruces, o sea, una cruz para leve, 2 para moderado y 3 para severo. Hay organizaciones, por ejemplo, hay una organización europea que es la ICSH. Estas organizaciones están siempre generando normas y generando ciertos documentos para poder estandarizar estos criterios. Esta norma, la más actualizada, ya la tienen subida ustedes en su plataforma, entonces se pueden guiar un poco por ahí. Pero, por ejemplo, también les puedo recomendar, por ejemplo, en ver qué tanto se aleja algo de su valor normal. Por ejemplo, si yo voy a reportar microcitosis, ¿qué tanto me alejo del volumen corpuscular medio para un eritrocito normal, que sería 90? Entonces, si yo tengo un eritrocito un BCM, por ejemplo, que me está indicando que tiene 80, entonces yo estoy tal vez frente a una microcitosis leve, pero si ya ese BCM está en 70, podría estar frente a moderado, y si ya estoy entre 50 y 40, pues entonces ya sería severo. Entonces esto es como un tip para que ustedes vayan creando sus propios criterios, aunque realmente va a ser la experiencia y la práctica que ustedes vayan teniendo en el laboratorio la que les va a servir para poder tener estos criterios. Si por el contrario, yo en mi hematología completa encuentro que todo está en valores normales, el recuento de glóbulos rojos, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, entonces yo debería en mi frote encontrar eritrocitos con morfología normal. Siempre tengo que tomar en cuenta lo que les hablaba anteriormente, el efecto de frote, pero no es algo que debería de ser muy evidente en el frote, tanto en cantidad como en morfología. Si yo encuentro todo normal, entonces yo debería de reportar en mi serie roja morfología normal. No me tendría por qué poner a describir cada uno de los eritrocitos, como por ejemplo el eritrocito está de tal tamaño, de tal color, no, sino que con solo poner morfología normal es suficiente. Ahora, si yo encuentro alguna alteración, por ejemplo, se observó hipocitemia leve con macrocitosis moderada y punteado basófilo severo, esa sería la recomendación. Por cada cosa o por cada aspecto alterado que yo encuentre, tengo que agregarle el criterio cuantitativo, aunque no es tan cuantitativo porque viene siendo más cualitativo, pero pues relacionarlo con estos criterios de leve, moderado, severo. A mí me gusta
a la serie roja siempre agregarle el enunciado de no se observan parásitos intracelulares, porque aunque no es una gota gruesa, que el médico sepa que si yo le hubiera encontrado los parásitos, se los hubiera reportado. Y entonces, a propósito de parásitos intracelulares, vamos a hablar en la siguiente diapositiva un poquito de lo que es malaria. Entonces, para resumir, vamos a hablar un poco de malaria, pero lo vamos a hacer de una forma muy poco profunda, porque realmente la clase no es de esto, pero solo como para recordarla. La malaria, pues, es una enfermedad que ya sabemos está producida por los parásitos del género Plasmodium. Es transmitida por las hembras de varias especies de los mosquitos anófeles, y entre las diferentes especies de los Plasmodium tenemos el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el ovale y el malaria. Las primeras tres, digamos vivax, falciparum y ovale, son las que tenemos aquí en el continente americano. Específicamente aquí en Guatemala solo circula el Plasmodium vivax. Pues recordemos que son solo las hembras de los mosquitos las que son las que pican, porque son las que se necesitan alimentar de sangre para poder madurar los huevos. Para resumirles el ciclo biológico de la malaria, pues entonces recordemos que la malaria se contrae pues primeramente por la picadura del mosquito anófeles, que tienen sus glándulas salivales, las formas infectivas del plasmodio, que serían los esporozoitos. Tras la picadura del parásito, pues esta entra a la sangre y luego va directamente al hígado. Luego nuevamente regresa a la sangre, en donde se multiplica, y el ciclo biológico termina cuando pues otra vez un mosquito pica a este sujeto que ya está enfermo de malaria. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son las formas, que realmente eso es lo que nos interesa más a nosotros para la identificación de malaria. Entonces tenemos que conocer sus formas, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bueno, aprovechando que vamos a revisar un poco de las formas que podemos encontrar en una gota gruesa, quiero contarles que la gota gruesa pues no es nada más que poner una gota en un portaobjetos y luego hacer movimientos envolventes como para romper los eritrocitos de esa gota y luego teñirlo con alguna tinción Romanowski. Generalmente la más utilizada es Giemsa. Ahora, yo les voy a contar mi experiencia. Como el parásito es intracelular y la morfología que generalmente vemos en los atlas y en las fotografías es intracelular, no fuera del eritrocito, yo prefiero hacer extendidos sanguíneos para el reconocimiento de malaria. Entonces yo les recomiendo hacer su gota gruesa y siempre hacer 4 extendidos sanguíneos, como los que usamos, por ejemplo, para hacer una fórmula diferencial o para hacer un frote periférico, y teñirlos con tinción panóptica. Yo la verdad no utilizo Giemsa, es un poco laborioso y a mí me ha funcionado perfectamente la tinción panóptica, es decir, la tinción que utilizamos para hacer fórmulas diferenciales. Es una tinción Romanowski, como ya lo habíamos visto. Ahora bien, ¿qué formas puedo yo encontrar en un paciente que esté infectado con malaria? Yo puedo encontrar todas. Puedo encontrar solo una, digamos, no solo un eritrocito infectado, no me refiero a eso, sino puedo encontrar solo una forma en todos los eritrocitos, o puedo encontrar todas. O sea, no hay una fórmula específica para eso. Entonces veamos qué puedo encontrar. Puedo encontrar los trofozoitos jóvenes, que serían los clásicos anillos. Yo les recomiendo que siempre busquen dentro del parásito y dentro del eritrocito, y busquen siempre el parásito que es de color celeste y rojo. El anillito viene siendo como color celeste, y este punto, como que fuera el diamante del anillo, es de color rojo. Entonces, mientras se va madurando este trofozoito, va perdiendo esta forma tan pequeñita del anillo, se va haciendo un poquito más grande la parte celeste, y mediante una división celular va creando más puntitos rojos, que vienen siendo como los núcleos, por decirlo así.
Entonces va formando lo que conocemos como esquizontes. Los esquizontes, acá todavía no está formado un esquizonte, se está presegmentando, pero es como presegmentar estos puntitos rojos, es hacer más puntitos rojos. Entonces, en el momento en que hay un esquizonte ya bien maduro, ya se le pueden ver adentro todos estos merozoitos que son los que van a romper el eritrocito y van a salir al exterior para infectar otros eritrocitos. Entonces, ¿qué formas podemos encontrar? Dijimos anillos tempranos, anillos tardíos, estos dos son formas de trofozoito, solo que es joven y este es un trofozoito un poquito más maduro, pero se les conoce como anillo temprano, anillo tardío, presegmentados cuando ya tiene más de un punto rojo, esquizontes cuando ya podemos ver bien los merozoitos formados y algunos de estos eritrocitos no van a madurar a esquizontes, sino que se van a ir a las formas sexuadas del parásito, que serían los gametocitos. El gametocito tiene la particularidad de que todo lo celeste que habíamos visto acá, que era la forma del anillo, ya se puso bien extendido dentro del eritrocito y el puntito rojo o lo pone de manera central o lo pone de una manera excéntrica. Esa es como la distinción principal para un gametocito. Ahora bien, es bien característico para la especie de Falciparum encontrar los bananitos, ¿verdad? Entonces, si encontramos bananitos, probablemente estamos frente a un Plasmodium falciparum. De igual forma, yo no puedo reportarlo si yo no le hago serología específica para identificarlo. Esto es bien importante que lo sepan. ¿Cómo voy a reportar yo esto al médico? Pues yo debería de reportar todo lo que yo observo. Por ejemplo, si yo observo todas estas formas, entonces yo debería de reportar así. Se observan anillos tempranos, anillos tardíos, presegmentados, esquizontes y gametocitos de Plasmodium sp. Si yo no hago una serología específica para cada uno. Ahora, si yo hago una serología específica y ya sé qué especie es, entonces la puedo poner, pero únicamente de esa manera. Ahora, si solo es por observación del extendido sanguíneo, es decir, de la gota gruesa, yo solo tengo que poner las formas que observé y poner Plasmodium sp. Aún sabiendo que el único que circula aquí en Guatemala es Vivax, no me puedo yo aventurar a poner que es Vivax si no hago la serología correspondiente. Bueno, y entonces regresando un poco a lo que ya es el reporte o siguiendo, ¿verdad? Con el reporte del frote periférico, ahora vamos a ver cómo vamos a reportar la serie blanca. Al principio del video yo les comenté que vamos a ir agregándole a cada una de las series un aspecto a evaluar. Entonces recordemos que en la serie roja solo evaluábamos morfología, pues en la serie blanca vamos a evaluar tanto la morfología, pero le vamos a agregar la distribución. Y en morfología, pues entendemos todo lo que es alteraciones morfológicas de los leucocitos. Y entre estas, por ejemplo, aquí podemos tener una vacuolización. En los monocitos sabemos que la vacuolización pues es propia de ellos porque son sensibles a las grasas, pero en los neutrófilos nos puede indicar una degranulación, quiere decir que los neutrófilos están activos y puedo estar yo frente a un proceso infeccioso bacteriano. También tenemos, por ejemplo, la granulación tóxica, que lo que me indica es que hay una producción o una sobreproducción de neutrófilos precisamente también por un proceso bacteriano, y entonces estos neutrófilos salen con sus gránulos muy inmaduros. Cuando yo tengo o cuando yo tengo en un frote periférico granulación tóxica, y tengo evidencia de que hay un proceso infeccioso de tipo bacteriano, por ejemplo, tengo los glóbulos blancos alterados también, o sea, para arriba, entonces lo que me indica a mí la granulación tóxica es que es una infección bacteriana que va a costar que ceda, ¿verdad? O sea, es una infección bacteriana ya bien instalada. También puedo tener, por ejemplo, alteraciones nucleares como es la hipersegmentación. Sabemos que los neutrófilos pueden tener hasta 5 núcleos, pero más allá de 5 núcleos, entonces tenemos una hipersegmentación o polisegmentación, los dos términos son correctos. Pero también puedo tener una hiposegmentación, o sea, yo puedo tener únicamente un núcleo o solo dos. Entonces ya son anomalías específicas de los neutrófilos que tienen una significancia clínica. Entonces, pues yo les recomiendo
que estudien bien su atlas, que repasemos todas estas alteraciones y que las relacionemos con sus patologías asociadas para por lo menos tener una idea de frente a qué estamos. Siempre, al igual que en serie roja, todas las alteraciones que yo reporte van a ir en criterios de leve, moderado y severo, eh, utilizando los mismos criterios que en serie roja, también utilizando la norma de la que ya habíamos hablado. Entonces, esto es con respecto a morfología. Ahora vamos a ver qué es lo que evalúa la distribución y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando yo hablo de distribución, me estoy refiriendo específicamente a dos datos que me arroja la hematología completa. Estos dos datos son el recuento total de blancos y la fórmula diferencial. Eso, cuando yo hablo de distribución de la serie blanca, me estoy refiriendo a esos dos datos. ¿Y qué me dice cada uno de esos datos? Por ejemplo, si yo tengo un recuento de glóbulos blancos por arriba del valor normal, estoy frente a una leucocitosis. Y si yo estoy con un recuento de blancos por debajo del valor normal, entonces eso se conoce como leucopenia. Luego de verificar si estoy frente a una leucocitosis o una leucopenia, yo tengo que ver a expensas de qué puede estar cualquiera de estas dos alteraciones. Por ejemplo, puedo estar yo frente a una leucocitosis con una neutrofilia, con esta combinación, entonces yo puedo pensar que puede ser un proceso inflamatorio infeccioso de tipo bacteriano. Si yo, por el contrario, estoy frente a una leucopenia con linfocitosis o monocitosis, probablemente yo esté frente a un proceso infeccioso de tipo viral. Esto yo les estoy hablando de algo muy típico, pero también una infección viral puede ocurrir o puede cursar con una leucocitosis. O sea, no necesariamente tiene que ser una leucopenia. Lo que pasa es que típicamente una infección viral cursa con una leucopenia con monocitos altos y con linfocitos altos o con cualquiera de estas dos, o sea, no necesariamente las dos. Puedo estar también frente a una eosinofilia, como ya lo habíamos visto anteriormente, que puede indicarme un estado de hipersensibilidad, o puedo estar con una eosinofilia importante que ya pueda estar frente a un síndrome hipereosinofílico. Y la basofilia, de la que ya habíamos hablado, que pues, también puedo estar frente a un estado alérgico, o puedo estar frente a estados metabólicos. Lo que yo quiero que a ustedes les quede claro en esta diapositiva es que dependiendo de las combinaciones y dependiendo qué alteraciones yo encuentre en mi hematología, así puedo yo también revisar, o sea, puedo ya ir con una idea de que cuando yo revise mi frote, por ejemplo, si yo tengo una leucocitosis con neutrofilia, es muy probable que yo le encuentre granulación tóxica, vacuolización, hipersegmentación. O si yo encuentro una leucopenia con linfocitosis, probablemente en mi frote yo ya vaya a buscarle linfocitos reactivos, porque yo sé que estoy frente probablemente a un proceso infeccioso viral. A eso me refiero yo cuando les digo de que siempre tienen que revisar su hematología primero antes de hacer su observación microscópica, para que ustedes ya vayan con una idea de qué es lo que le van a buscar o qué alteraciones son muy probables que encuentren, para no ir a ciegas, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros hacemos la correlación de hematología completa con observación microscópica de la lámina. Y entonces, como les decía, todo lo que yo encuentre, las combinaciones que yo encuentre, las tengo que hacer con estos criterios, leve, moderado, severo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una leucocitosis severa con neutrofilia moderada, con granulación tóxica leve y vacuolización moderada. Por ejemplo, esa podría ser una combinación. Entonces, si se dan cuenta, cada parámetro que yo encuentro o cada alteración que yo encuentro, le tengo que poner si es leve, moderado o severo. Ahora bien, haciendo el ejercicio igual que con la serie roja, si yo encuentro un recuento de glóbulos blancos normal, dentro de los parámetros normales, y encuentro una fórmula diferencial bien distribuida, o sea, todas las células dentro de los parámetros normales, quiere decir que probablemente yo cuando monte mi frote y lo vaya a ver al microscopio, mis células vayan a estar tanto en morfología como en distribución normal. Entonces, pues así tengo que reportarlo. Si yo tengo todo normal, en mi serie blanca yo voy a reportar morfología y distribución normal. Si no está normal, pues entonces ya tengo yo que reportar, como lo habíamos hecho anteriormente, el ejercicio de la leucocitosis, ¿verdad? Ya lo tengo que reportar qué alteraciones vi y
si era leve, moderado o severo. Bueno, y para terminar las series celulares, vamos a terminar con las plaquetas, siempre siguiendo la misma línea de aumentarle un aspecto a evaluar. Entonces, recordando, la serie roja solo observábamos, o el aspecto importante a evaluar era la morfología. En la serie blanca era morfología y distribución. Y aquí en plaquetas vamos a observar morfología, distribución y vamos a agregar número. En morfología, pues vamos a tener que observar y, bueno, tenemos que recordar que generalmente las plaquetas son pequeñas, no tienen un tamaño regular porque acordémonos que provienen de los megacariocitos, son, por decirlo así, pedazos del citoplasma del megacariocito, entonces no tienen una forma muy regular, pero en general son pequeñas. Quizás lo que nos puede llamar la atención y lo que debemos de buscar son grumos plaquetarios. Ya vimos de que podemos estar frente a una pseudotrombocitopenia inducida por EDTA o realmente ya son grumos plaquetarios propios del paciente por alguna presencia de inmunoglobulinas o incluso por una mala toma de muestra. También puedo yo formar grumos que se me hayan formado tal vez ahí un coagulito si yo me tardé mucho en la extracción. Y también podemos encontrar, por ejemplo, megatrombocitos, que ya son plaquetas que son de un tamaño, ya se sale de lo normal. Es normal encontrar hasta 8 o 10 plaquetas grandes, pero me refiero a megatrombocitos cuando ya hay muchos por campo y aparte ya el tamaño es casi del tamaño de un eritrocito o ya pueden tener hasta el tamaño de un leucocito. Entonces es muy importante fijarme en la morfología de las plaquetas y no solo en la morfología, sino también en el contenido. Acordémonos que las plaquetas tienen muchos gránulos que pueden ser observados como un punteado fino. Entonces, si yo observo, por ejemplo, plaquetas grandes y que no tienen este punteado fino, podría estar frente a plaquetas que están agranuladas y entonces ya eso impacta en la función de la plaqueta y debemos reportarlo. Cuando hablamos de distribución, me refiero a cuántas voy a ver por campo. Esto casi siempre va muy de la mano del número. Acordémonos que el valor normal de plaquetas es de 150,000 a 500,000. Entonces, la proporción viene siendo, si yo tengo un recuento de 150,000, probablemente vea 8 por campos de inmersión. Si yo ya estoy frente a un recuento total de 500,000, probablemente vea 20 por campos de inmersión. La lógica es a menor cantidad en número, menor cantidad en campos. Y a mayor cantidad en número, mayor cantidad en campos. Entonces esto amárrenlo. O sea, esta distribución va de la mano del recuento total de plaquetas. Y bueno, en la otra diapositiva ya nos vamos a profundizar un poquito en el recuento total de plaquetas. Entonces vamos a ver los dos casos cuando tengo un recuento total de plaquetas por debajo del valor normal y por arriba del valor normal. Entonces vamos a iniciar hablando sobre las trombocitosis. Me refiero a trombocitosis cuando estoy frente a un recuento plaquetario por encima de 500,000. Las trombocitosis, realmente nosotros no estamos muy familiarizados con ellas, entonces vamos a ver qué tipos de trombocitosis tenemos. Tenemos trombocitosis de tipo congénita, tenemos trombocitosis de tipo adquirida y tenemos la pseudotrombocitosis. Las trombocitosis de tipo congénito no son muy comunes. En estas se encuentra una alteración de una única línea celular. En estos pacientes el antecedente familiar es muy importante. O sea, quiere decir que tenemos que investigar si en su familia también hay miembros de la familia que presenten plaquetas altas sin ninguna explicación aparente. Y principalmente van a aparecer en la niñez, más o menos a los 11 años. Pero como les digo, no son comunes y el antecedente familiar es importante. Entre las trombocitosis adquiridas tenemos la trombocitosis primaria, que por excelencia es la esencial, y la trombocitosis secundaria, que es la reactiva. Acá sí encontramos a la mayoría de los pacientes con trombocitosis. La trombocitosis primaria, o conocida como esencial, se refiere a una neoplasia de tipo mieloproliferativo.
La sintomatología de estos pacientes es toda la sintomatología como que yo tuviera una leucemia, que es al final también son neoplasias. Entonces, ¿qué sintomatología puede tener este paciente? Pues un bajo peso, sudoración nocturna, fiebres, ¿verdad? Estos pacientes por lo general tienden a tener una mayor tendencia a la trombosis, de 2 a 4% más de riesgo, porque como tienen tantas plaquetas, y acordémonos que las plaquetas adentro tienen gránulos con sustancias procoagulantes, entonces eso las hace más tendientes a las trombocitosis. Por eso les puse acá, a las trombosis, les puse acá este dibujo para que se recuerden que las trombocitosis primarias esenciales corresponden a neoplasias mieloproliferativas. Y la trombocitosis secundaria o trombocitosis reactiva, acá sí, esta corresponde a la más común de las trombocitosis. El 85% de pacientes que presentan trombocitosis es de tipo reactivo. Esta es atribuible específicamente a infecciones. Se produce posteriormente a la liberación de citoquinas. ¿Qué citoquinas son las que nosotros conocemos? Pues la interleucina 6, interleucina 1, interleucina 4, factor de necrosis tumoral. Pero aquí la interleucina 6 juega un papel muy importante porque la interleucina 6 es la estimuladora de la tromboyetina y que es producida en el hígado. La tromboyetina es la que se encarga de estimular la megacariopoiesis. Entonces, cuando yo tengo una infección, produzco interleucina 6 y como producto de la producción de interleucina 6 voy a estimular la megacariopoiesis por secreción aumentada de la trombopoiesis. Les recomiendo, siempre que ustedes vean en su hematología, en la hematología de un paciente que tienen plaquetas altas, busquen signos de infección. ¿Cuáles signos de infección podríamos encontrar en la hematología? Pues una leucocitosis, una neutrofilia, una velocidad de eritrosedimentación aumentada, por ejemplo. Y si no tienen, por ejemplo, solo cuentan con el dato de plaquetas o tienen exámenes complementarios, podríamos encontrar una PCR ultrasensible aumentada, un fibrinógeno aumentado, ¿verdad? Los reactantes de fase aguda podrían estar aumentados y eso me ayuda a mí a saber que estoy frente a una trombocitosis de tipo reactivo. Y por último tenemos la pseudotrombocitosis. La pseudotrombocitosis generalmente corresponde a errores de medición del equipo. Por ejemplo, a veces puedo tener crioglobulinas y esto hace que sea un interferente importante para el principio de medición de las plaquetas, que generalmente es citometría de flujo o impedancia también. Y también acá puedo encontrar, por ejemplo, los fragmentos de eritrocitos, los famosos esquizocitos, como son tan pequeños, pueden ser interpretados por el equipo como que fueran plaquetas. Entonces, siempre tenemos que hacer una revisión del frote cuando tengo una trombocitosis para saber si realmente puede corresponder a cualquiera de estas que vimos que son reales o alguna mala interpretación en la lectura por los equipos. Y en el caso de las trombocitopenias pueden clasificarse por, bueno, hay varias clasificaciones propuestas. Algunas personas las prefieren clasificar por su tamaño, otras por el grado de anisocitosis, otros por su fisiopatología, pero la más utilizada y la más útil es la clasificación etiológica, quiere decir de dónde proviene el origen de la trombocitopenia. Entonces, esa es la que vamos a ver acá. Entonces, las trombocitopenias se clasifican etiológicamente en 4. Primero, cuando hay una disminución en la producción de las plaquetas. Esta generalmente está asociada a la reducción total o parcial en la producción total de plaquetas. Puede ser hereditaria o adquirida y esta generalmente está relacionada con un daño directo en los precursores plaquetarios. O sea, generalmente es más de un daño central, por eso se le conoce también como una trombocitopenia de tipo central. También tenemos las trombocitopenias que son por un aumento en la destrucción y en el consumo.
Estas se pueden dar por múltiples mecanismos. Recordemos que la vida media de las plaquetas, una plaqueta más o menos vive entre 7 a 9 días, y esta vida media puede estar disminuida. Esta es la principal causa de trombocitopenia en la clínica. Pero hay dos grandes mecanismos dentro de esta, o sea, en el aumento de la destrucción y el consumo, por el cual se pueden dar. El primer mecanismo es el que está mediado inmunológicamente. Aquí, cuando está mediado inmunológicamente, por eso les puse estos anticuerpos aquí, hay una destrucción muy acelerada de las plaquetas a través de mecanismos inmunes mediados precisamente por anticuerpos antiplaquetas. En este tipo de mecanismo tenemos la famosa púrpura trombocitopénica autoinmune primaria, por ejemplo. También tenemos aquí a pacientes transfundidos, por ejemplo, que podamos nosotros generar anticuerpos contra las plaquetas. Y también tenemos una muy importante que es la inducida por drogas. Dentro del mecanismo no inmunológico que siempre entra entre el aumento de destrucción y el consumo, aquí asociamos una amplia variedad de entidades. Por ejemplo, está la púrpura trombótica trombocitopénica. En esta no es que haya un mecanismo inmunológico, por ejemplo, anticuerpos contra plaquetas, no, sino aquí lo que está mal, por ejemplo, es que hay una hiperreactividad plaquetaria y también hay un déficit en el sistema de defensa vascular. También aquí en esta misma, en el aumento de la destrucción y el consumo, pero de mecanismo no inmunológico, encontramos la famosa coagulación intravascular diseminada, que es por un exceso de trombina. Encontramos también el síndrome urémico hemolítico y también encontramos preeclampsia, la preeclampsia en las personas embarazadas. Aquí quiero que le pongan mucha atención a esto. Cuando nosotros tenemos una paciente que está embarazada y vemos una disminución en sus plaquetas, hay que reportarlo como una urgencia, porque probablemente podamos estar frente a una preeclampsia y la preeclampsia es muy peligrosa tanto para la vida del bebé como para la vida de la madre, ¿verdad? El otro mecanismo involucrado en la trombocitopenia es el secuestro de plaquetas. El secuestro de plaquetas, aquí hablamos de tres situaciones clínicas bien definidas. Primero, el hiperesplenismo. Esto quiere decir es un aumento en el volumen y el tamaño del vaso. Acordémonos que en el vaso tenemos el sistema retículo endotelial. El sistema retículo endotelial está formado por todos los macrófagos del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos el vaso aumentado, es decir, estamos frente a un hiperesplenismo, estos macrófagos desarrollan más tendencia por ir a secuestrar plaquetas y llevarlas al vaso a destruir. También dentro del secuestro de plaquetas tenemos la hipotermia. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo así la hipotermia? ¿En qué casos puedo yo tener secuestro de plaquetas si me someto a hipotermia? Esto es bien común en pacientes que están siendo sometidos a una operación, una cirugía de corazón abierto. Cuando en algunas cirugías de corazón abierto a los pacientes les tienen que parar el corazón por un determinado tiempo. A estos pacientes los van a conectar a una bomba extracorpórea. Esta bomba extracorpórea va a hacer las veces del corazón, digamos, en lo que paran al corazón real. Y esta bomba extracorpórea está a temperaturas bajas para mantener los componentes sanguíneos en buen estado. Entonces se ha visto que a estos pacientes cuando regresa su sangre al cuerpo, regresa como un poquito más fría, por decirlo así, y entonces eso hace, el bajar las temperaturas, hace que también los macrófagos del cuerpo tiendan a secuestrar las plaquetas, y entonces un paciente que ha sido sometido a una cirugía de corazón abierto y ha sido conectado a una bomba extracorpórea, probablemente vaya a tener una trombocitopenia secundaria a esto. Y también en pacientes politransfundidos podemos ver un secuestro de plaquetas. Y el último mecanismo por el cual se puede dar una trombocitopenia es la hemodilución. Acá podemos encontrar, por ejemplo, las transfusiones masivas
acordémonos que los paquetes celulares que le ponen a los pacientes no tienen plaquetas. Entonces, ese efecto de meter líquido, un poquito más de líquido a nuestra sangre, digamos, está haciendo un efecto dilutorio en las plaquetas. Y también acá podemos encontrar la trombocitopenia gestacional. Aquí hay un poquito más de aclaramiento de plaquetas y también son fenómenos de hemodilución propios del embarazo. Bueno, entonces como ya vimos, la trombocitosis y las trombocitopenias corresponden a mecanismos muy complejos. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que ustedes cuando tengan un paciente en el laboratorio que tenga o trombocitosis o trombocitopenia especialmente, no hagan un control de calidad, por ejemplo, hagan un frote para estar seguros que no corresponde a una mala toma de muestra, por ejemplo, un error en la fase preanalítica, o que, por ejemplo, en una trombocitopenia no corresponda al fenómeno de pseudotrombocitopenia. ¿Por qué? Porque cuando yo reporto o cuando un paciente se va de laboratorio con cualquiera de estas alteraciones, va a ser sometido a rigurosos exámenes que pueden llevar que pueden llegar a ser muy, por ejemplo, una médula ósea, muy invasivos. Y generalmente los tratamientos pueden llegar a bajar mucho la calidad de vida del paciente. Entonces yo tengo que estar muy seguro de lo que yo estoy reportando. No es que los quiera asustar, pero sí quiero que pongan especial importancia en las plaquetas. Yo como consejo, si ustedes tienen unas plaquetas bajas o unas plaquetas altas, pues traten de pedir una nueva muestra. Yo siempre aconsejo que si no estamos muy seguros de lo que vamos a reportar en plaquetas, tratemos en general, ¿verdad? Pero poniéndole mucho énfasis a las plaquetas, no está de más pedir una nueva muestra y hacer tal vez una punción capilar para hacer un recuento del dedo, por ejemplo. Y entonces yo ya cuando reporte yo ya voy a estar segura de que lo que va es lo que el paciente tiene y entonces no va a ser sometido a tratamientos innecesarios. Entonces, por favor, mucho cuidado con las trombocitopenias especialmente, pero también con las trombocitosis. Bueno, y entonces, ¿cómo voy a reportar? Volviendo al reporte del frote periférico. Lo primero que voy a ver en plaquetas en mi hematología es el recuento total de las plaquetas, que se encuentre en el rango. Si se encuentra en el rango y si mi volumen plaquetario medio, que es el BPM, que se encuentra debajo del recuento plaquetario, está bien, está entre los valores normales, entonces yo debería en mi extendido sanguíneo ver mis plaquetas normales. Entonces siempre les voy a dar las voy a evaluar morfológicamente y si todo está bien, entonces la forma correcta de reportar es morfología, distribución y número normal. Por último, después de hacer la evaluación de estas tres series, yo tengo que dar una impresión clínica. La impresión clínica es en base a lo que yo he observado y reportado en las series celulares, pero aquí mucho ojo. Deben de tener mucha precaución de no hacer un diagnóstico, sino únicamente se trata de orientar al médico en base a una sugerencia. Para yo estar segura que no estoy dando un diagnóstico, entonces no tengo que poner una enfermedad específica, sino que tengo que irme más atrás al proceso más fisiológico. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos tengan una idea de lo que les estoy hablando. Por ejemplo, hagamos el ejercicio mental de tener un paciente que llega a mi laboratorio, llega una niña, le hago la hematología completa, trae frote periférico, quiere decir que quieren que yo le evalúe las tres series y le dé una impresión clínica, pero aparte también traía una muestra de orina y un cultivo. Entonces, esta niña, cuando yo le hice la hematología completa, tiene una leucocitosis con neutrofilia, ¿verdad? Una leucocitosis moderada con neutrofilia moderada también, granulación tóxica, y en el momento en que yo le hago la orina veo que tiene una infección urinaria y al momento de hacerle el cultivo veo que tiene E. coli. Entonces, yo no voy a reportar en la impresión clínica, se sugiere investigar infección de orina. No, yo voy a reportar en mi impresión clínica
lo que a mí la hematología me está indicando. Y si mi hematología dice que tiene una leucocitosis con neutrofilia, granulación tóxica, entonces yo lo único que puedo dilucidar de la hematología es que tiene un proceso infeccioso de tipo bacteriano. Entonces, cuando el médico le lleguen los resultados del laboratorio, él va a decir, bueno, tiene una hematología con leucocitosis, neutrofilia. La licenciada me está poniendo, o el licenciado me está poniendo aquí que puede corresponder a un proceso infeccioso de tipo bacteriano. La orina está patológica. Es una E. coli. Entonces lo que tiene es una infección urinaria. Así. O sea, el único que puede dar el diagnóstico de la enfermedad es el médico. Yo solo me voy a lo que la hematología de lo que la hematología yo puedo dilucidar. ¿Sí? Y siempre yo les recomiendo empiecen con la frase se sugiere investigar. Entonces hagamos otro ejercicio mental. Digamos que tengo un paciente que llega a mi laboratorio con fiebre, tiene rash, yo le hago una hematología completa y aparte el médico me está pidiendo que le reporte un frote periférico. Pero el paciente también tiene la prueba de dengue. Entonces, cuando yo veo mi hematología, tiene leucopenia, tiene monocitosis, o sea, monocitos altos, tiene trombocitopenia, le hago la prueba de dengue y me sale positiva. Entonces, lo que me dice a mí la hematología es que el paciente tiene un proceso infeccioso de tipo viral. ¿Por qué? Porque tiene una leucopenia, una monocitosis y unas plaquetas bajas, ¿verdad? Aunque yo sepa que el paciente tiene dengue, que corresponde a un proceso infeccioso viral, yo no lo puedo poner en la impresión clínica, se sugiere investigar dengue. No, yo tengo que ponerlo tal cual. Se sugiere investigar proceso infeccioso de tipo viral. Cuando le lleguen los resultados al médico, él va a decir, bueno, aquí hay una monocitosis, el licenciado o la licenciada está diciendo que es un proceso infeccioso viral. Es dengue. Sí, es dengue. Entonces usted lo que tiene es dengue, pero eso le corresponde al médico. Yo lo que casi siempre hago la analogía otra vez, es nosotros mandamos las piezas de un rompecabezas casi en el lugar. El médico lo único que tiene que hacer es casarlas, ¿verdad? Entonces, no nos corresponde hacer diagnósticos, entonces no pongo nombres de enfermedades, pero sí puedo poner lo que me puede estar indicando la hematología, ¿verdad? Y siempre, como les digo, empiecen con la frase se sugiere investigar, porque básicamente eso es una sugerencia, no es un diagnóstico. Bueno, y entonces, para terminar ya con este video, ¿cómo nos quedaría un frote periférico si todo estuviera normal? Si la serie roja, la serie blanca y las plaquetas no tuvieran ninguna anormalidad, así quedaría. Serie roja, morfología normal, no se observan parásitos intracelulares. Serie blanca, morfología y distribución normal. Plaquetas, morfología, distribución y número normal. Impresión clínica, frote periférico normal, o para que se oiga así más sofisticado, frote periférico sin anormalidades diagnósticas. Esto así quedaría una hematología que no muestra ninguna alteración. Ahora, si ya muestra alteraciones, entonces yo ya le describo aquí en cada serie, ya vimos criterios, leve, moderado, severo, y al final le doy una impresión clínica sin poner nombres de enfermedades. Entonces, básicamente esto es lo que es un reporte de frote periférico. Sí estamos nosotros capacitados para hacer un reporte de frote periférico. Generalmente no nos animamos porque nos da un poco de miedo, pero yo los animo a que ustedes hagan sus reportes. ¿Cómo voy a estar yo más segura a la hora de reportar? Pues estudiando, ¿verdad? Con la experiencia y leyendo un poquito más, ahondando más entre las patologías, yo puedo estar un poquito más segura, pero siempre, por favor, tengan en mente que tenemos los límites bien marcados entre que nosotros podemos hacer una sugerencia y un diagnóstico. Entonces, esta es básicamente la estructura de un reporte de frote periférico normal.
Entonces, con esto finalizamos este video de estudio y reporte y evaluación de frote periférico. Quizás a ustedes les parece que es mucha información y realmente la hematología es eso, es muchísima información, la verdad no les voy a mentir, pero eh, eh, lo que quiero que les quede con este video es que tenemos que seguir estudiando. O sea, no nos podemos quedar con lo que tenemos. Todos los días tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir estudiando más. Y les puedo asegurar que este video es ni la punta del iceberg de lo que realmente es toda la hematología. Y todo, acuérdense que todas estas ciencias siguen avanzando en conocimiento, entonces nosotros tenemos que seguir eh, el paso acelerado de estos avances. Entonces esto sería todo, espero que les haya quedado por lo menos un poco más claro a lo que se refiere con frote periférico y bueno, yo solo los animo a que practiquen y que vayan ustedes agarrando su propia experiencia.